Buenos días muchachos. Antes de comenzar con la parte del cálculo de energías, vamos a recordar un concepto muy básico que miraron probablemente en termodinámica. En termodinámica les enseñaron que una manera de calcular un flujo de energía o el Q era multiplicar el mCp por un delta T, siendo m la masa, el Cp la capacidad calorífica y el delta T a una diferencia de temperaturas. Eso les iba a dar a ustedes energía como tal, ¿no? Sean joules, o sean calorías, o sean kilojoules. Alguna de las unidades se va a generar. Por lo tanto, si yo remuevo lo que sería la parte de masa, es decir, yo la quito de la ecuación, entonces yo tendría aquí las unidades me tendrían que dar energía por unidad de materia. Porque la M podría ser un flujo másico, podría ser simplemente un valor másico, podría ser un flujo molar o un valor molar. Por eso estoy poniendo entre materia. Entonces, las unidades serían energía entre materia y podrían ser, digamos, joules entre gramo, podrían ser kilojoules entre kilogramo o inclusive también podría ser kilojoules entre kilomol, dependiendo de la unidad de la materia. Por lo tanto, estas unidades de aquí, ustedes ya en otras materias lo miraron y también lo miramos en la unidad pasada. Eso se podría considerar como entalpía. Entonces, una entalpía se puede calcular simplemente si ustedes tienen la capacidad calorífica y la diferencia de temperaturas. Nada más, ¿no? Eso sería una entalpía de una sustancia pura. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo para una entalpía de una mezcla? El cálculo de la mezcla es sencillo y está por las ecuaciones que estamos poniendo aquí a continuación. Dice, cálculo de entalpías para mezcla. Vamos a tener dos variaciones. La primera es cuando nosotros estamos trabajando con un líquido, que sería este caso. Y va a ser igual a, como es una mezcla, en este caso serían binarios, o sea, de dos compuestos, vamos a tener la contribución del compuesto A y la contribución del compuesto B, ¿estamos de acuerdo? Así que esta parte será la contribución de A, esta parte de aquí será la contribución de B, y es multiplicar el Cp, muy importante, el Cp líquido por la diferencia de temperaturas, y a su vez esa parte que en realidad es energía multiplicarla por la fracción molar, es decir, por el porcentaje de la energía que se encuentra en ese compuesto y sumarle la energía de B, que es el resultado de multiplicar el Cp por el delta T y multiplicarlo por el porcentaje que se encuentra de B. Cuando ustedes tienen los dos, lo suman, entonces obtendría la entalpía de un líquido. Si se fijan, la entalpía de un vapor es muy parecida a la fórmula, solamente cambia una variable. Sería esta letra griega aquí que llamamos lambda, y ese lambda representa el calor latente. En este caso, como estamos hablando de unas mezclas líquido-vapor, ese calor latente estamos hablando que es el calor de cambio de fase de vaporización. Puede ser calor latente, entalpía de vaporización o entalpía de cambio de fase. Es el nombre que van a recibir o lo pueden encontrar ustedes en la literatura. Y la fracción molar, en lugar de ser un líquido, como en la XA, ahora es una fracción en un vapor. Pero la fórmula es muy, muy parecida, ¿no? Entonces aquí les estoy colocando algunas de las definiciones que estaremos manejando. Entonces, CPL sería capacidad calorífica a presión constante en líquido. Y recordemos que esto puede ser tanto para A como para B, porque tenemos una mezcla binaria. El CPV sería capacidad calorífica a presión constante en un vapor, de la misma forma de A para B. Luego tendríamos calor latente o entalpía de cambio de fase, que sería el lambda A o también puede ser lambda B. Y luego tenemos temperatura de referencia. Esta temperatura es de 25 Celsius. Trref va a ser ese valor siempre, es 25 Celsius. Y dependiendo de la unidad que manejan, lo van a convertir a 298.15 o lo van a dejar en Celsius, dependiendo de las unidades, ¿no? Pero por lo pronto, tanto para la clase de transferencia de masa como para la exposición que van a estar trabajando, como para el examen, la temperatura de referencia es de 25 Celsius. Y creo que al menos no estoy seguro si en alguna otra materia les han dicho que la temperatura es otra referencia. Pero hasta donde yo sé, estamos todavía en 25 y el dato no ha subido. Así que, para que lo tengan en consideración. T sería la temperatura de la corriente en cuestión, es decir, desde el punto específico en el que nosotros estamos evaluando la entalpía de la corriente, ya sea a 20 Celsius, a 30 Celsius, a 35 o como tal saturado, pues habría que sacar la temperatura de saturación, ¿no? Y luego tendríamos
X y Y pues serían fracciones molares en líquido y en vapor. Esto es importante también nada más recalcar esta parte de aquí de las temperaturas, ¿no? A lo largo del semestre he estado escuchando de ustedes y en correos y en comentarios y por alguna razón no les haya dicho nada al respecto, pero creo que ya es hora de pronunciarme. Ustedes dicen esto. Le llaman a esos centígrados. Entonces, no sé si el científico centígrado inventó la escala del grado. Pero bueno, al menos a mí me enseñaron que la C significa Celsius y por lo tanto es la escala de Celsius. Entonces, si ustedes hablan de 90, son 90 Celsius. No son 90 grados centígrados, son 90 grados Celsius. 100 grados Celsius. O simplemente 100 Celsius, así como está. Para que tengan cuidado en su exposición, porque si voy a tomar en consideración como erróneo que ustedes digan centígrados, ¿ok? Eso déjenselo para las personas que no son del área de ingeniería y que por alguna razón le siguen diciendo así. Pero ustedes van a ser ingenieros y no es correcto eso. Vamos a poner aquí que eso no es verdad. Nada más para esa parte, ¿no? Entonces, tengan a la mano estas ecuaciones de entalpías porque trabajaremos en Excel específicamente en lo que nos quedamos para obtener el cálculo de todos estos CPs. Noten, ¿qué tendríamos que calcular? Aquí vamos a calcular dos variables. Vamos a calcular aquí dos variables. Vamos a calcular dos variables de esta. Vamos a calcular dos variables de aquí. Vamos a calcular, esta ya la tenemos, el diagrama anterior, y estos ya los tenemos. Mínimo necesitamos 6 datos para poder utilizar esas ecuaciones de entalpía. Como mínimo, ¿no? Porque realmente necesitamos saber cómo le vamos a hacer para calcular esos CPs. Muy importante, los CPs no se leen de tablas, para que lo tengan en consideración. Dentro del documento iniciaríamos, me voy a posicionar en esta celda y aquí voy a colocar de títulos los valores por lo pronto de los 6 de las 6 constantes que tengo que calcular, que son los CPs y el calor latente. Entonces vamos a insertar aquí una serie de columnas. Vamos a ponerlo así. Por lo pronto. Y vamos a ponerle aquí CP líquido. Y le vamos a poner CP líquido de A. Y tomamos este título y lo ponemos aquí como CP líquido de B. Ok, de esta forma. Van a ver que se les va a recorrer un poquito esta gráfica. En mi caso muy particular, yo voy a quitar estas dos celdas porque ya no las necesito. También voy a borrar esta de aquí porque al menos ya no la necesito tampoco. Ya tengo programadas esas ecuaciones, vimos que están funcionando. Y esas de aquí eran las constantes para lo que eran presiones de vapor. Si ustedes desean quitarlas, pues perfecto, no hay ningún problema. Voy a hacer también estos diagramas un poco más hacia abajo porque vamos a necesitar algo de espacio. Y también esto lo voy a hacer hacia abajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a obtener la información que estamos esperando para los CPs? Ok, en ese caso, van a buscar en su carpeta de transferencia de masa de la unidad 3 el documento que son de datos físicos y químicos. Si ustedes lo abren, aparecerá esa sección y hacen la expansión de lo que serían los elementos en este documento. Así que estaríamos buscando un apartado que diga algo así como capacidades caloríficas o CPs, algo que tenga que ver con eso en inglés. Si se fijan, dice aquí, por ejemplo, calores específicos de sustancias puras, que eso es un sinónimo de capacidad calorífica o de CP. ¿Ok? Les repito, se los había comentado hace mucho tiempo, no les voy a decir números de páginas, no les voy a decir números de tablas, todo esto supongo que van a estar haciendo el apunte como tal. Esto sí va a ser mucho trabajo, así que probablemente este video les va a servir para estarlo repitiendo, porque conforme vayamos avanzando en los otros ejercicios, voy a hacer esto más rápido. ¿Ok? Entonces están en la parte de capacidades caloríficas de compuestos puros.
van a buscar una tabla que se parezca a la de presiones de vapor. La de presiones de vapor decía, los voy a poner aquí, presiones de vapor de sustancias puras. Vamos a buscar una tabla que se parezca a esta, en el sentido de que empiece con metano, etano y tenga los mismos compuestos. De hecho, para los que están buscando el tema de exposición, las entalpías se van a poder calcular siempre y cuando el compuesto que ustedes escojan, los compuestos que escojan estén dentro de los rangos de los compuestos que están aquí. Acuérdense que eran 231. ¿Ok? Entonces vamos a buscar una tabla que se parezca a esta, que también tenga constantes aquí, pero que diga algo que tenga que ver con capacidades caloríficas. Entonces, capacidades caloríficas, y vamos a buscar. Esos son de compuestos inorgánicos, así que no nos sirve. Seguimos. Y puede ser que nos tardemos un rato, pero no hay problema. Entonces aquí, por ejemplo, este era de algunos elementos, pero en la siguiente tabla dice capacidades caloríficas de líquidos orgánicos e inorgánicos. Y empezamos con el mismo, metano, etano, propano, butano, y continuamos, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a hacer aquí un zoom en esta parte. Y ven, dice metano, ecuación 2, ecuación 2, ecuación 2, ecuación 2, y en pentano ya no aparece el símbolo. Todos los que se encuentran con un paréntesis significa que se calculan de una manera un poco distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro ejercicio que era de pentano y hexano, que son estos dos, no se necesita. Es decir, van a trabajar una sola ecuación. ¿Cuál ecuación? Ahorita la vamos a mirar. Pero vamos a ver la fórmula, el formato de la tabla. Si se fijan, también es con constantes. Es C1, C2, C3 y C4 y C5 hasta acá. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. Nos va a hacer falta este pedazo de aquí. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a tomar un recorte de lo que sería de la tabla número 5. Vamos a ponerlo aquí. Algo así como esta parte nada más. Porque lo vamos a usar para nosotros pegarlo en el Excel. Y nos vamos a ir a la parte inferior de la tabla. La parte inferior de la tabla son 5 hojas, entonces serían en la quinta página donde se encuentra la tabla. Y ahí encontrarían la ecuación que vamos a trabajar. Ok, hacen un zoom en esta parte y les dice algo así. Dice, la ecuación 1, donde les había comentado, la ecuación 1 es en todos aquellos que no tiene paréntesis, tanto pentano y hexano. Dice, la capacidad calorífica se calcula de la siguiente forma. Es igual a C1 más C2 por T más C3 por T al cuadrado más C4 por T al cubo más C5 por T a la cuarta. A menos de que se especifique lo contrario sería cuando dice ecuación 2 y entonces utilizaría la que se encuentra aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué unidades tiene? Las temperaturas están expresadas en Kelvin y las capacidades de los líquidos van a estar expresadas en joules por kilomol Kelvin. Entonces eso es importante. Estas entalpías son molares, no son másicas. ¿Ok? De hecho, todo lo que vamos a hacer a continuación va a ser molar. Y de alguna manera, si ustedes en su trabajo se encuentran con másicos, pues van a tener que hacer conversiones entre ellos. ¿De acuerdo? Ok, esta sería la ecuación que estarían trabajando. C1, C2, C3, vale, o sea, las constantes multiplicado por la temperatura y a cada vez que aparezca la temperatura se le sube un grado. ¿Ok? Entonces, voy a pasar yo a lo que sería el Excel. Voy a tomar las constantes. Aquí están. Donde esta sería la última de aquí era C5. A ver, vamos a hacer esto. Vamos para acá. A ver. Más o menos algo. Algo así. Ok. Y lo pueden poner yo creo por aquí abajo. No hay ningún problema. Si ustedes quieren recortar con el encabezado, también no pasa nada. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí un signo igual. Bueno, desde acá. Estas dos celdas las voy a unir para que yo pueda poner aquí que son constantes de los CPs en líquidos. Y esas constantes de CPs en líquidos, que van a ser estos dos renglones, esas constantes las voy a poner aquí. Voy a indicar en ese renglón a quién le corresponde. En este caso, este es el más volátil de los dos.
Y el más volátil lo voy a igualar a la celda donde escribí yo pentano. Y la segunda renglón lo voy a igualar al de hexano, que era el menos volátil. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque ustedes en un nuevo ejercicio, ustedes pueden poner aquí, no sé, ácido acético, por decir algo. Y automáticamente se va a cambiar todos los renglones de todas las tablas que vamos a estar trabajando, ¿no? Así que por eso es importante que hagan esa parte. Ok. Luego ya tenemos el formato de esa tabla secundaria para las constantes. Y decimos, vamos a ver, en el caso del pentano dice aquí 1.5908 e a la 5. El hexano es 1.7212 e a la 5. El C2 sería menos 2.7050 e a la 2. Y aquí es menos 1.8378 e a la 2. Para el caso de C3 es 9.9537 e a la menos 1. Y para el hexano C3 es 8.8734 e a la menos 1. Tanto C4 y C5 para ambos son 0. Así que no hay problema. Bueno, ya que tienen esta información, no les vendría mal que lo volvieran a leer una otra revisada. Estas, como si pudieron darse cuenta, si realmente hicieron los ejercicios como tales, aprendieron que cualquier número extraño que pongan en el Excel en estos cálculos les va a variar bastante. Así que les repito, no está mal que le den una repasada a los valores para comprobar que sí sean las constantes. 1.59, 1.72, menos 2.70, menos 1.84, 9.95, 8.87, etc. Ok, ya teniendo las constantes aquí, entonces en las columnas que agregamos en la tabla principal, estaríamos programando nosotros las fórmulas. Estas fórmulas dijimos, era la constante sin el temperatura, más la constante 2 por la temperatura a la potencia 1. ¿Qué temperatura? La temperatura del renglón, ¿no? De la corriente como tal. Y este renglón se va a calcular basándome, este dato se va a calcular basando en todo el primer renglón. Quiere decir que la temperatura va a ser la del renglón como tal. En mi caso sería la celda B2. ¿Ok? Siguiente. Sería la constante 3 por lo que sería la temperatura, como es la segunda vez que aparece, va a ser la potencia 2 más la constante 4 por la temperatura, y como es la tercera vez que aparece, va a ser a la potencia 3 más la constante 5 por la temperatura, y como es la cuarta vez que aparece, a la potencia 4. Y entonces tendrían este dato. Ahorita lo voy a modificar un poco para ver qué tanto información tenemos. Ok, fíjense bien, este valor de la celda maneja cálculos tanto de constantes como de temperaturas. Si yo arrastro el valor de la celda, me va a arrastrar la información de ambas tablas. Las constantes no se tienen por qué mover, estos valores son fijos, pero el valor de temperatura sí es movible. Entonces ese lo van a dejar sin anclar y van a anclar los valores de constantes. Esos se anclan, acuérdense, con valores de dinero entre renglón y columna. Ponen esa información ahí. En mi caso, todas aquellas celdas que no sean B2 son las que se van a anclar. Y ahora sí, arrastran el dato y lo hacen en otra parte. Cuando ya tengan eso, vuelven a programar la celda para lo que sería el CP de líquido. Aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es copiar todo esto, o sea, tal cual la fórmula. Le voy a dar aquí un escape. Voy a dar el igual y aquí voy a volver a pegar la misma. Pero antes de darle enter, voy a cambiar todos los cuadros de las constantes del pentano a las constantes del hexano. De esa manera garantizo que la fórmula queda exactamente igual. ¿Ok?
Le doy enter, ya está todo anclado, entonces ahora sí yo puedo aplicar el mismo valor, ¿no? Bueno, luego vamos a seguir revisando esa tabla. Dice que la información de las entalpías está en joules por o sobre kilomol Kelvin. Así que hay que ponerle sus unidades a la celda. Entonces aquí sería joules entre kilomol Kelvin. Y de la misma forma a la de Cp líquido, también joule entre kilomol sobre Kelvin. Hacen la expansión aquí, hacen la expansión acá. Y con esto, ahora lo que voy a hacer es cambiar el formato de la celda. Este formato se cambia al seleccionar todas las celdas que se encuentran aquí. Y nos vamos a la parte de números. El formato de la celda es científico, pero voy a poner como tal un número. Y luego van a ver que ya se le quita la notación científica. Y para tener menos problemas, lo que pueden hacer también es irse al fondo, donde dice más formato de números. En esa parte pueden colocarle aquí, donde dice usar separador de miles con comas. Le dan OK y entonces ya tendrían un valor más fácil de leer, ¿no? Son 170.000. Ya antes de que empiecen a decir que los valores no les dan y que no se parecen y que varían por no sé cuántos, muchachos, acuérdense que nuestros valores, como si bien nos va, tenemos tal vez el primer valor igual y probablemente el último valor igual. Lo demás no nos da para nada parecido. Y cuando decimos que tenemos estos dos valores parecidos, significa que estos dos probablemente van a ser parecidos. Si les da 170, dense por bien servidos. Si son 170.400, 170.900, 170, a lo mejor 171 pudiera ser. Pero ahí no me digan que, profe, es que me está dando punto 37, punto 4, o sea, ni al caso, estamos hablando de cientos de miles, o sea, no. Y fíjense que estos son joules en kilomol. Entonces, si lo pasáramos a kilojoules, serían 170 kilojoules. Así que abusados, o sea, es muy poca la variación que vamos a tener. Bueno, lo siguiente sería dejar las celdas listas para calcular lo que son los CPs de vapor, ¿no? Entonces vamos a poner aquí otras dos celdas. Voy a copiar estos dos títulos. Voy a pegar aquí. Y en lugar de poner CP de líquido, voy a poner aquí CP de vapor. Y voy a poner acá también CP de vapor. Vamos a sacar las mismas unidades y si son diferentes, pues las cambiamos. Y lo mismo que hicimos aquí, porque vamos a conseguir una tabla muy parecida a esta, voy a juntar estas dos celdas, las voy a mezclar, voy a poner CP de vapor, de vapores, voy a darle igual a la primera celda, igual a la última celda, y aquí le vamos a dar otra vez en centrar, de manera que las constantes nos van a quedar otra vez aquí listas como para el C1 al C5. Entonces recuerden, nos vamos a referir a esta como nuestra tabla auxiliar, ¿no? Ok, entonces ¿de dónde sacamos nosotros estas constantes? Vamos nuevamente al documento. Lo que estamos buscando es un CP de vapor, pero el CP de vapor sigue siendo una capacidad calorífica, solamente en una fase distinta. Así que seguimos en el mismo documento, ¿no? Voy a hacer esto un poquito más grande. Pero en lugar de que diga aquí de líquidos orgánicos e inorgánicos, pues debería decir algo así como vapor, ¿no? Entonces vamos a buscar otra tabla que igual debe tener un formato parecido. Aquí, por ejemplo, dice capacidades caloríficas de compuestos orgánicos e inorgánicos en estado de gas ideal. Y si se fijan, tiene aquí las constantes C1 hasta la C5, ¿no? Perfecto. En este caso, vamos a ver un zoom. Ahí está. En este caso voy a copiar con todo el encabezado. Y entonces vamos a decir por qué. A ver. No, aquí no quitamos esto. Y es pentano y hexano. Entonces estamos hasta esta parte. Aquí así. ¿Ok? Y en lo que se hace la copia, vamos viendo cuál es la ecuación que vamos a trabajar. Eso sería en la parte del fondo de lo que sería la tabla. Y vamos viendo. Entonces, dice aquí,
las temperaturas están expresadas en Kelvin y las unidades de la capacidad calorífica están en joules por kilomol Kelvin. Eso significa que seguimos con las mismas unidades de la tabla pasada. Dice que la manera de cómo se calcula esto es utilizando esta ecuación. C1 más C2 que multiplica todo un cociente con funciones hiperbólicas. Así que probablemente esto no me acuerdo bien ahorita cómo se programa. Así que también voy a tomarle una copia. Y la vamos a pegar en nuestro documento de Excel. Ok. Entonces vamos a ver. Paso las constantes de lo que sería la capacidad. A ver, voy a bajar esto un poquito más. Ok. Ahí quedó. Y luego también voy a poner lo que sería la fórmula que vamos a programar. Esta fórmula de acá. Esta la voy a poner de este lado para no perderla. Ok, entonces vamos a ver. Voy a hacer un poquito, quitar el zoom. Y así. Ok. Entonces vamos a ver. Esta aquí era la C1, C2, 3, 4, 5. Perfecto. Entonces empezamos con la C1. En pentano me está diciendo que la constante vale 0.8805. ¿Ok? Pero abusados. Aquí tiene la constante una potencia. Quiere decir que esto significa C1 por 10 a la menos 5 es igual a 0.8805. Y se los he explicado muchas veces, tienen que despejar la constante. Pasa la potencia a la menos 5 dividiendo a la constante y entonces, entonces hay un despeje. No se cambia el signo, no está la tabla mal. Ese procedimiento se los enseñé desde la primera unidad, se los he estado repitiendo. Si no se acuerdan, revisen el apunte de difusividades para Wilkie Lee y Wilkie Chan. Ahí está el ejemplo. ¿Ok? Entonces, pentano, CP vapores sería 0.8805 E a la 5. ¿Ok? Aquí sería 1.044 E a la 5. Y luego les va a dar aquí 3.011 E a la 5. 3.5230 E a la 5. En el caso del 3 es 1.6502 E a la 3. Luego es 1.6946 E a la 3. El número 4 es 1.8920 E a la 5. 2.3690 E a la 5. Y finalmente el C5 no tiene potencias, ese simplemente es 747.6. Y aquí sería 761.6, ¿no? Ok. Entonces estamos en esta parte. Ya están las constantes, nada más vamos a revisarlas rápidamente. 0.8205 menos 4 son 4, 104, 301, 352, 165, 69, 89, 237, 748, 760. Ok, ahí está. Ya tenemos las constantes. Ahora, lo que vamos a hacer es que esta ecuación, que es la del CP de vapor, la vamos a programar en esta columna de aquí con los datos de las constantes, ¿no? Ok. Yo estoy recordando que mi celda de temperatura es la B2 para el primer renglón, ¿no? Así que yo no voy a estar haciendo el movimiento de estar buscándolo, voy a escribir en la celda como tal. Si también desean hacerlo, pues nada más graben cuál sería la celda en la que ustedes tienen la temperatura para su renglón. Entonces vamos a ver, sería igual C1. C1 que sería este valor de aquí. Más C2. C2
que va a multiplicar entre paréntesis. Este paréntesis va a representar este paréntesis aquí, este corchete. Y luego tengo que colocar otro paréntesis para indicar la división que va a hacer de C3 en el T. Entonces C3 sería este de aquí entre B2. Entonces Q7B2 es el equivalente a C3. Esto le hago la división. Aquí hago un paréntesis. Y voy a escribir, en mi caso como está el idioma inglés, yo lo puedo escribir como tal. Sin H, esa sería la función para el seno hiperbólico. Si está en español de ustedes, creo que es seno H. Y entonces sería la función, para que tengan en consideración de que el idioma sí es importante. Entonces aquí sería C3, que sería este de aquí otra vez, entre B2. Cierro este paréntesis. Con el morado cerré lo del seno. Cierro el otro paréntesis. Cierro todo el paréntesis de la multiplicación. Y aquí elevo a la potencia 2. Luego digo más. C4. C4 sería este valor aquí, que multiplica, abro dos paréntesis. Para el primero sería el C5 entre B2. Cierro, divido, abro. Y aquí es cos H. Creo que en español es la misma. De hecho, la diferencia creo que nada más está en el seno. Abro paréntesis y sería nuevamente C5 entre, que sería B2. Y luego cierro. Cierro nuevamente. Otra cerradura. Pongo en la potencia con 2 y luego doy Enter. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo la información y lo que voy a hacer otra vez, seleccionar esta fórmula. Bueno, antes de hacer eso hay que anclarlos, ¿verdad? Vamos a anclar todos los valores que son constantes. Los constantes dijimos que eran todos aquellos que no son, en mi caso, B2. Entonces, O, P, Q también acá. Y luego sería R y los valores de S que están dentro del paréntesis grande. Ok, acuérdense que es un símbolo de dinero antes del renglón y antes de la columna. Ya con eso, seleccionan toda la fórmula. Vamos a ponerlo así. Copian. Lo pasan para acá al otro lado, ponen igual. Pegan. Y aquí van a jalar los valores de las celdas de la C1 a simplemente las de C2. Toda esa parte de aquí. Van a ver que aquí hay dos valores porque la ecuación llevaba dos veces la constante de 3 y la 5. Entonces es 1, 2 y luego le dan Enter. ¿Ok? Ya tienen todo. Arrastran la fórmula. Y listo, ¿no? Ok. Ya tendrían esa parte de aquí terminada. Bueno. Entonces seguimos con la siguiente sección, que sería el calor latente. Para el calor latente vamos a agregar también otras celdas. Vamos a poner aquí otro insertar nuevamente. Y vamos a insertar otra vez otras dos celdas más. Ok, ahí está. Y luego vamos a ponerle aquí calor latente. A este le vamos a poner, las unidades no las tenemos como tales todavía, así que vamos a poner calor latente de A y calor latente de B, ¿no? Luego vamos a hacer lo mismo a la tabla secundaria. Seleccionamos estos dos, los vamos a copiar. Vamos a poner aquí calor latente. Vamos a ponerle igual al más volátil, igual al menos volátil. Y nuestras constantes van a quedar aquí listas, ¿no? Bueno. En esta parte de la tabla vamos ahora, si ya terminaron, vamos a lo que sería el documento de datos físicos y químicos. Ok, el calor latente como tal no es una capacidad calorífica, es una entalpía de cambio de fase. Ok,
Entonces aquí van a buscar algo que tenga que ver con entalpías de cambio de fase, calores latentes y exactamente arribita ustedes tienen la parte de calores latentes, ¿ok? Y luego vamos a buscar la misma tabla que empiece con el metanol, con el metano y que de alguna manera tenga la tabla forma de constantes, ¿no? De la 1 a la 5. Aquí tenemos una, por ejemplo, que dice calores de vaporización de compuestos orgánicos e inorgánicos. Un calor de vaporización es igual a una entalpía de cambio de fase de líquido a vapor, que es exactamente lo que estamos buscando. Porque puede haber una tabla de entalpías de sublimación, de condensación, y realmente no necesitamos esas. Necesitamos el cambio de fase específico de líquido a vapor. Bueno, entonces aquí pueden ver que también tenemos otra vez una tabla con formato muy parecido a las constantes. Así que vamos a copiar. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Sería de hexano hasta el pentano. Pero también nos va a llevar lo que son los encabezados. El hexano. Ahí está. Ok. Ya que tenemos identificada la tabla, vamos a lo que sería el fondo para ver la ecuación que vamos a trabajar. Ok. Entonces vamos a hacer un zoom aquí. Y vamos a ver lo que dice. Temperaturas están expresas en Kelvin, calores de vaporización en joules por kilomol. ¿Ok? Si se fijan aquí no es kilomol Kelvin, simplemente es kilomol. Luego dice que la ecuación de calor de vaporización que se usa es delta HV va a ser igual a C1 por 1 menos TR. Esa TR, bueno, TR, C2 a la C2 más C3 más TR más C4 por TR por TR. Esto aquí sería un TR cuadrado, ¿no? Ok. ¿Qué es TR? Dice al final, TR es la temperatura reducida de una corriente. Eso ya se van recordando un poquito de termodinámica, ¿no? Una corriente reducida es aquella corriente cuyo valor ¿cómo se llama? Se normaliza con respecto al valor crítico. En este caso, si es una temperatura, la temperatura reducida es igual a la temperatura normalizada con respecto a su temperatura crítica. En este caso, Tc es temperatura crítica. Bueno, primero como hay mucha información, vamos a ir copiando nuestra tabla. Vamos a ver dónde la pusimos. Si es esta. No, esta no es. Tal vez. A ver. Aquí está. Sí. Entonces vamos a acomodarla por acá. Sí, pronto la voy a poner aquí arriba para poder usarla y ya la voy a mover hacia abajo. Veamos. Entonces vamos a decir pentano dice 3.9109, que sería aquí E a la 7. Luego sería 4.4544 E a la 7. C2, en este caso es punto 3868 punto 39002, y aquí sería 0 para ambos renglones, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí las constantes. Voy a poner este aquí abajito para saber que el primero es presiones de vapor, capacidad calorífica en líquidos, en vapor y entalpías de vaporización. Vamos a bajar esta gráfica también. Ok. Luego tenemos nuestro valor de calor latente. Y ya que tenemos las constantes, regresamos al documento. Dice que la fórmula sería esta de aquí. Entonces vamos a ponerle, vamos a copiar. Y tomamos esta.
la información que vamos a tener aquí. Aquí está. Vamos a copiar esta ecuación a las celdas. Sin embargo, les comentaba, la TR significa temperatura reducida. Y esa variable yo no la tengo. Así que lo que haríamos es que estas dos las vamos a quitar de aquí. Las vamos a pegar en las siguientes dos adyacentes. Y vamos a tener que poner una columna que diga aquí temperatura reducida. Una va a ser temperatura reducida de B y la otra va a ser la temperatura reducida de A. ¿Por qué? Ok. Vamos a ver el apunte. El apunte dice que la temperatura reducida es igual a la temperatura de la corriente, que esa es constante tanto para A y para B, ¿no? O sea, no cambia según el renglón del cálculo. Pero lo que sí cambia es la temperatura crítica. La temperatura crítica es una propiedad específica del compuesto o de la sustancia. Entonces, si tengo una división y uno de los dos valores cambia, entonces obviamente va a ser un valor distinto. Ahora, el valor de temperatura reducida no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque la temperatura de la corriente cambia en cada renglón. Sí, la temperatura crítica es diferente de A a la de B, pero la temperatura de la corriente es diferente en todos los renglones. Así que aquí voy a tener muchos valores de temperatura reducida. Bueno, entonces para calcular eso, vamos a poner aquí, necesito cómo se calcula la temperatura reducida, ¿no? La temperatura reducida se va a calcular con respecto a la crítica. Quiere decir que aquí necesito una celda que se llame T crítica. Y los valores de T crítica tienen que estar con respecto al pentano y al hexano, que son el más y el menos volátil. ¿De acuerdo? Bueno, ahí por ejemplo yo lo que voy a obtener no es como tal una función que tenga la forma de constantes como las hemos estado manejando. Lo que voy a obtener es simplemente el valor de la constante. Veamos. Yo necesito calcular, o bueno, necesito saber dónde obtengo yo el valor de la constante crítica, de la temperatura crítica. Nos vamos a nuestra hoja de datos físicos y van a buscar en esta parte de aquí el apartado que dice constantes críticas. La primera tabla en la sección de constantes críticas les da a ustedes la información de temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico y el factor de compresibilidad. No sé si se acuerdan de eso para el caso de los gases ideales. Ok, como tal, el pentano tiene una temperatura crítica de 469.7. Tal cual ese dato lo van a tomar y lo vamos a pegar en el Excel. 469.7. Para el caso del hexano, pues revisamos otra vez la tabla. Y dice que es 507.6. 507.6. Revisamos rápidamente. 507.6, 469.7. 469.7. Ok. Y para calcular la temperatura reducida, ahora aquí le pondrían que esto es adimensional. Acá también es adimensional. Y decimos, la temperatura reducida de A tiene que ser igual a la temperatura del renglón entre la temperatura crítica de A, y A es pentano. Le ponen ahí, lo van a fijar, arrastran el valor y aquí dicen, la temperatura reducida de B es igual a la del renglón entre la temperatura crítica de B, que sería hexano, y también van a fijar la celda. Listo. Ahí tienen sus temperaturas críticas, sus temperaturas reducidas para A y para B según la diferencia de renglones. Y ahora sí, en estas dos columnas vamos a programar la ecuación que se encuentra aquí. Y en lugar de utilizar la temperatura del renglón, que era la B, en mi caso B2, voy a utilizar temperatura reducida, que es la que se encuentra en las columnas adyacentes.
Ok, entonces decimos, esto es igual C1, estamos en lo de calor latente. Ok, C1, calor latente. C1, que multiplica, voy a hacer esto un poquito más, bueno, voy a borrar esto, y voy a hacer esto más para acá, nuevamente, C1 por 1 menos TR. TR de A, aquí se encuentra. Y esto, cierro paréntesis, y todo esto lo voy a elevar a la C2 más C3 por TR más C4 por TR por TR. Profe, pero si las C3 y C4 valen 0, ¿por qué lo estamos poniendo? Porque ustedes no saben si en el examen van a venir unas donde las constantes sí tengan valor. Entonces, una vez programenlo todo por cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Y luego tomamos este dato. Bueno, hay que anclar. Vamos a ver, las S son las temperaturas reducidas. Entonces aquí sería... miento. Las K serían temperaturas reducidas. Entonces eso es S9. S9. T9. U9. Y B9. Entonces, cerramos, ok. De aquí tomamos este valor. Es decir, la ecuación la copiamos, la pegamos en la segunda columna y los valores de las constantes de calor latente las cambiamos para el caso de B. Ok. Y también vamos a cambiar en este caso la temperatura reducida. Aquí sí hay varias veces que hacemos el cambio. ¿Son 4? Sí. Porque la temperatura reducida no es igual para A o para B. Ok, entonces 30. Y listo. Ya pasamos a lo que sería los calores latentes, ¿no? Bueno, con todo esto ya tenemos listo, ahora sí, las variables necesarias para poder hacer el cálculo de la entalpía. Vamos a ver. Antes de que se me olvide, hay que colocar las unidades al calor latente. Este habíamos dicho que tiene unidades de joules entre kilomol. Esto lo pueden revisar en la tabla. No tiene el Kelvin como tal, tengan nada más lo presente. Y con esto, repito, pueden ahora sí calcular entalpías para mezclas. Entonces vamos a ver. Pondríamos aquí entalpía mezcla. Bueno, vamos a ponerle entalpía mezcla líquida. Y las unidades que va a tener van a ser de joules entre kilomol. Y luego vamos a insertar otras tantas celdas para colocar la entalpía de vapor. Vamos a insertar otras tantas más. Okay. Entalpía mezcla líquida. Y aquí vamos a poner entalpía mezcla. Y aquí sería de vapor. En esta parte ustedes tienen en la mano el apunte. Y lo que harían es programar la ecuación que tenemos para la entalpía de los líquidos. Ya no necesitamos como tal por lo pronto la tabla de constantes auxiliares. Esa tabla es la de acá. Solamente necesitamos los valores de las columnas que tenemos en la tabla principal. Entonces dice, ok, esto va a ser igual. En el caso del líquido, fracción molar de A. Aquí está la fracción molar de A. Esto multiplica al Cp del líquido de A.
aquí está el CP líquido, por la temperatura del renglón menos la temperatura de referencia, que dijimos que eran 298.15 porque estamos hablando de Kelvin. Y a eso le sumamos la fracción molar en el líquido de B. Esa no la tengo en la tabla. Así que ustedes pueden hacer dos cosas. Una, aquí insertan otra columna y le ponen XB, y aquí van a insertar otra columna y le ponen YB. O directamente en la fórmula dicen que XB tiene que ser igual a ¿cuánto? Pues 1 menos XA. ¿De acuerdo? Ese ya es el valor de XB. 1 menos XA tiene que ser igual a XB porque XA más XB tiene que ser 1. Multiplican por el CP del líquido de B, que a su vez multiplican por la diferencia de temperaturas del renglón con respecto a la temperatura de referencia, que son 298.15. Ok. A ver, vamos a ver. 298.15. Y listo. Y entonces esto les da esta cantidad de energía. ¿Cuánto es? Bueno, para empezar, déjame les pongo, cambiaremos el formato y le ponemos algunas comas. Ok. Son 1.884.612 joules por kilomol. Ok. Ahora, siguiente pregunta. ¿Yo puedo tomar esta celda y hacer la expansión completa hasta abajo sin ajustar ningún dato? En cada renglón la fracción molar cambia. En cada renglón el CP cambia. En cada renglón la temperatura cambia. Por lo tanto, todo tiene que ser móvil. Así que yo no voy a ajustar nada. Así como va. Siguiente. Entalpía de vapor. Aquí la fórmula es un poco distinta. Para empezar vamos a utilizar ahora CPs de vapor y entalpías de lo que serían de vaporización. Decimos, para una entalpía de vapor es la fracción molar del vapor que va a multiplicar el calor latente de A, el calor latente sería aquí, de A, más el CP de vapor de A, que multiplica la diferencia de temperaturas del renglón con respecto a la referencia. Tengo dos paréntesis, así que cierro los dos paréntesis. Más la fracción molar de B en el vapor, que no la tengo, pero sí tengo que 1 menos YA tiene que ser YB. Y esto multiplica a la calor latente de B más la capacidad calorífica de B por la diferencia de temperaturas del renglón, que sería la primera de aquí, menos los 298.15. Creo que son dos, sí, son dos acá. Y listo, tendríamos este valor acá. Los ajustamos y tendríamos 35.684 en el último valor de aquí. Nuevamente, les repito, probablemente los únicos valores que tengamos parecidos van a ser los primeros del renglón y los últimos del renglón. Y les digo que probablemente se encuentren parecidos, no nos va a dar igual. ¿Ok? Ahora, estas unidades se encuentran, como les diría, en joules entre kilomol. Y si revisan el apunte de ayer, van a ver que el balance de materia que se hizo, las unidades eran libramol por hora, ¿no? Entonces necesitamos entalpías que estén en orden de libramol. Ok. Primero, los joules son unidades de energía muy bajas, así que los vamos a pasar a kilojoules. Bueno, vamos a ver. Voy a poner aquí insertar algunos otros valores, otras columnas, y voy a decir lo mismo. El mismo encabezado lo voy a poner aquí para lo que sería ¿qué sería esta parte? Hacer los kilojoules. Entonces vamos a poner aquí una acá y vamos a poner aquí una acá. Así. Bueno, si ustedes tienen kilojoules en un lugar y
Si ustedes tienen joules como entalpía, esta de aquí, y lo quieren pasar a joules, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente dividir entre 1000, ¿no? Porque 1000 joules hay una kilojoule. Quiere decir que si este valor yo lo divido entre 1000, así, yo voy a tener la entalpía en kilojoules por kilomol. Bueno, lo que podemos hacer aquí es jalar desde este punto hacia acá y obtendríamos los valores de la celda, ¿no? Ok, lo vamos a poner así. Y listo, ya tendríamos los valores de las entalpías tanto en líquido como vapor en unidades de kilojoules por kilomol. Y necesitamos también pasar las entalpías ahora a kilojoules entre libramol, ¿no? Vamos a ver, aquí sería libramol, pondríamos nosotros el mismo encabezado, pondríamos acá estos dos valores y aquí pondremos libramol. Aquí ustedes podrían hacer dos cosas, lo que estamos haciendo, o convertir los flujos del ejercicio a kilomoles por hora. Yo opto por hacerlo en el Excel porque al final de cuentas, al hacerlo en Excel tendría yo las cosas automatizadas y simplemente con poner algunos datos bien sencillos me puede dar todo el espectro sin tener que estar modificando como tal todo el ejercicio. Entonces, entalpía de mezcla líquidas de kilojoules a libramol. Entonces habíamos dicho que si se acuerdan, 454 kilomoles eran una libramol. Que tenía la misma relación de masa con respecto a la materia, ¿no? Así que si yo quiero cambiar los kilomoles, entonces yo tendría que multiplicar, a ver, kilomol, está kilomol abajo, kilomol arriba, entonces tendría que multiplicar por 0.454, ¿no? Así que si yo tomo esta celda y la multiplico por 0.454, me estaría dando la entalpía en kilojoules por libramol. Si yo tomo la celda de kilojoules entre kilomol y la multiplico por 0.454, me va a dar kilojoules entre libramol también. Ok, y puedo cambiar estos valores acá. Nos vamos al formato, número. Bueno, y también para hacer los cambios con comilla. Ahí está. Vamos a poner aquí que se centramos. Y listo. Tendríamos las entalpías en kilojoules por libramol. Nada más una aclaración. Es muy raro que ustedes se topen con esta energía. Normalmente si tienen libramol vamos a estar usando BTUs. Y si tienen kilojoules vamos a estar usando kilomoles. Porque son... La unidad de energía es del sistema internacional y la unidad de materia es del sistema imperial. O sea, estamos mezclando las dos, pero eso es porque ustedes tienen la posibilidad de hacer lo que gusten, ¿no? Obviamente podrían modificar esa parte. Ok. La parte de la sección para convertir entalpías mágicas lo vamos a ver yo creo que el ejercicio que entra para ver algo diferente. Y hasta aquí lo vamos a dejar con respecto al diagrama de entalpía, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros las... ¿cómo se podría decirles? Tendríamos nosotros las bases para formar el diagrama. Ok. Vamos a hacer un poco el zoom aquí. Y este diagrama de equilibrio quedó muy alargado, así que vamos a disminuirlo un poco. Más o menos de esta forma. Así. Y el diagrama de temperatura de composición también lo vamos a poner de esta forma, para acá. Lo vamos a poner por aquí así. Más o menos. Ok. Y vamos a ver cómo le hacemos para leer las entalpías. Voy borrando también estos datos. Ok. Entonces, revisando lo que serían los datos del ejercicio número 8.
ustedes en su apunte tienen una tabla que hicimos con las lecturas de entalpía, ¿no? Entonces van a ver que la entalpía de la corriente D, B y V, todas son líquidos saturados. Y la corriente F es la única corriente que tiene como tal un dato de temperatura, 30 Celsius. Bueno, para leer las entalpías existen dos maneras, dos formas de leer entalpías. La primera es cuando el renglón se encuentra en equilibrio con el sistema, al ser una entalpía en equilibrio. La otra forma es al no ser una entalpía en equilibrio. Vamos a utilizar, bueno, y aquí vamos a ver. Al ser una entalpía en equilibrio, ¿quiénes son entalpías en equilibrio según nuestro ejercicio número 8? Tanto D como B como V son entalpías en equilibrio porque el texto decía que son líquido saturado para el primero, líquido saturado para el segundo y vapor saturado para el tercero. Okay. ¿Quién no es una entalpía en equilibrio? Vamos a ver. 30 Celsius. 273.15 más 30. 303. La temperatura de 303 es la temperatura en Kelvin de la corriente 1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cómo sé si está en equilibrio? Para que esté en equilibrio tiene que estar dentro del rango de las temperaturas en el sistema. Si se fija en el rango más alto, yo lo tengo en 341. Y el más bajo yo lo tengo en 309. La temperatura está entonces por debajo de la temperatura del líquido saturado. Así que el 303, esto es un líquido comprimido. Y si es un líquido comprimido, no se encuentra en equilibrio. Quiere decir que F es una corriente que no se encuentra en equilibrio y que se va a leer de la segunda forma. Bueno, vamos a ver cómo se leen las entalpías, ¿ok? Dice, entalpía del destilado. Dice que es un líquido saturado y dice .999. Ok. Lo que van a hacer es, con esta tabla, van a leer la columna donde ustedes tengan el .999 y este valor lo van a leer hasta donde tengan la condición de la entalpía, si su corriente es un líquido o si su corriente es un vapor, ¿de acuerdo? Bueno, el detalle es que ustedes no pueden, no deben escribir aquí esto. ¿Sí? O sea, si miraron, cambiaron algunos datos, pero no pueden hacer eso. ¿Por qué? O no deben hacer eso. No deben hacerlo porque el dato, vamos a decirlo así, el dato primario para calcular el renglón no es la fracción molar. La fracción molar, si se fijan, depende de dos valores, de la presión de vapor de A y la presión de vapor de B. Entonces dirían, bueno, entonces yo tengo que modificar la presión de B. No, la presión de B depende de la temperatura. Entonces, si ustedes quieren modificar el valor que aquí diga .999, necesitan modificar el valor primario de todo el renglón. Y el valor primario de todo el renglón, todo nuestro cálculo sale a partir de la celda B2, los de los 309. Entonces, la manera en cómo leen ustedes entalpías en equilibrio es modificando única y exclusivamente la temperatura del renglón inicial. Vamos a poner así, nada más, algo así. Entonces lo que harían es este número, bueno, voy a poner la segunda. Este número lo van a modificar hasta que en esta celda aparezca un .999. 3 dígitos nada más. Vamos a ver el comportamiento. 309.19 me da ese número. Y si yo hago el número más grande, me da un número más chico. ¿Ok?
Entonces, vamos a poner un 309.20. A ver qué me da. Me da 3 9 y un 8. Está muy alto todavía. Entonces cambiamos. 309.4. Ahora me bajó. 9,8. Está muy alto. Ahora vamos a bajar un poquito. 309.3. 0.994. Ok, está muy alto. Entonces son 309.25. Más o menos, casi. 309.24. Ok. 309.22. Casi. 309.21. Y aquí me quedaría 993. Este 3 hay que hacerlo un 0 o algo muy semejante. 309.25. 309.28. Vamos a ver. Valores 9. 321. 322. Ok, entonces sería con un 21. 21.5. Ahí está más o menos. 309.215. Cuando ustedes tienen ese valor, el valor de la fracción molar en el líquido es de 0.9909. ¿Ok? Este dato, vamos a seleccionar el renglón, nos vamos a ir hasta la parte de líquido. Entalpía de líquido. Dice 857.19 kilojoules sobre libramol. Entonces ese dato lo vamos a apuntar 857.19 y de una vez vamos poniendo que las unidades son kilojoules entre libramol. Una vez que ya tomaron la lectura de la entalpía, regresarían al centro y lo que vamos a hacer es recuperar los valores de los incrementos. Esos incrementos eran de 2.3, entonces vamos a recuperar la fórmula. Se pone aquí 2.3, porque es importante notar que cuando ustedes hacen una modificación a la celda de temperaturas, se van a modificar todas las demás celdas, de manera que puede ser que su diagrama se eche a perder. Así que mi recomendación es que cada vez que ustedes hagan el movimiento, le estén dando control Z para que deshaga lo que está pasando, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente es leer la segunda entalpía que vamos a trabajar. La segunda entalpía dice que es en la corriente B. Dice, es un líquido saturado de 0.002. Al ser un líquido saturado, eso es una entalpía de tipo 1. Quiere decir que nosotros tenemos que manipular la temperatura para que el número que se encuentra aquí sea 0.002. ¿De acuerdo? Entonces, si este número se hace más grande, ese número se hace más chico. Así que vamos a poner aquí un 1, a ver qué pasa. 0, no, vamos a ver cuánto cambió. Cambió muy poco, entonces vamos a poner aquí un 8. Cambió demasiado, entonces vamos a poner aquí un 75. 002, 4. Ese 4 después del 2 vamos a ver si lo podemos hacer todavía un poquito más bajo, una especie de 0, sin muchos intentos. Vamos a ver si le ponemos aquí un 5. 2, 3, casi. Vamos a ponerle un 6 acá. Ok, entonces vamos a hacer un 7. Ahí está. 0.00209. Ok, entonces con este valor de 341 vamos a leer la entalpía de un líquido. Seleccionamos el renglón 16 y me voy hasta el fondo y tomo el valor de mezcla líquida, que sería, aquí me aparece 4000.
216,04 unidades kilojoules por libra-mol. Como fue mi último renglón y realmente solamente modifico muy poco, pudiera ser que lo dejemos así, no hay tanto problema. Vamos con lo que sería el vapor. El vapor dice que tiene que ser 0.999. Entonces es algo así como ¿no? Pero tiene que ser 3 decimales. Y en lugar de leer en líquido vamos a leer en vapor. Entonces vamos a ver. 309.3 vamos a ponerle. 309.3 hizo que la fracción en el vapor fuera de 0.998. Necesitamos un poquito menos. Vamos a poner un 2. Un poco más, que sería un 2.5. 9916. Y vamos a ver si con un otro 5 aquí. Ahí está, 99908. Este renglón ya está listo. Pudiera ser que consideren ustedes que es muy tedioso estar manipulando esto, pero no van a encontrar otra manera de hacerlo más sencillo, porque la otra forma es que ustedes tengan el diagrama de entalpía como tal, como una hoja, y ustedes tengan que trazar una gráfica y la cuadrícula para poder hacer la lectura. Esto resulta ser más preciso porque les permite manipular hasta cuántos decimales quieren, ¿no? Pero pues como gusten. El diagrama creo que ustedes lo pueden hacer. Si no, lo estaríamos viendo para el ejercicio 9. Así sería hacer los diagramas de Ponchon Savarit. Y para no hacer más cargado el video de lo que ya está, ¿no? Porque trabajar todas estas constantes resulta ser ya un poquito tedioso siendo la primera vez que se hace. Entonces, 309.55, fracción molar en el vapor, 0.999. Y con eso leemos vapor, la mezcla de vapor son 12.343. 12.343.51. ¿Ok? Entonces nos vamos al principio y decimos aquí, le damos control Z varias veces. Ahí está. Y ya regresó a la normalidad del diagrama. Ya tenemos las entalpías de la primera forma. Vamos con la segunda forma. Dice, la entalpía no se encuentra en equilibrio. Ok. Para que vean a lo que me refiero, voy a poner esa temperatura en esta celda. 303.15. Si yo pongo la 303.15, me está dando una fracción molar de 1.33. Y ustedes saben que esa fracción no es real, no es coherente, porque las fracciones no pueden ser mayor al 100%, que sería 1. Por eso digo que no se encuentra en equilibrio, porque está por debajo. ¿Qué se hace aquí? Cuando no se encuentra en equilibrio, lo que yo voy a hacer es manipular la celda de temperatura, y como no está en equilibrio, la fracción molar no necesita las presiones de vapor, porque las presiones de vapor funcionan cuando se encuentra en equilibrio el sistema. Si no está en equilibrio, manipulo temperatura y al mismo tiempo aquí manipulo fracción molar. Yo sé que la fracción molar es de 0.4 y yo voy a escribir 0.4 ahí. Al escribir yo 0.4, este dato se encuentra desligado de las presiones y se encuentra desligado de la temperatura. Y prácticamente pasaron varias cosas en todo nuestro diagrama de cálculo que en lo único que puedo confiar es en la información de la columna de líquidos. ¿Por qué? Porque inclusive la de vapor depende de la de líquido. Así que lo que voy a hacer es tomar el renglón y leer la entalpía de un líquido que se encuentra no en equilibrio. Esa entalpía es de 422.66. Y de manera que ustedes pueden comprobar que están haciendo algo que es correcto. Si la entalpía no se encuentra en equilibrio, porque no ha llegado a vapor, a líquido saturado, no puede ser igual ni puede ser mayor que la entalpía de un líquido saturado para ese sistema, que en ese caso sería, por ejemplo, la de
la de la entalpía del destilado, ¿no? Que era de 857. Entonces, estamos por debajo. Entonces, estrictamente hablando, pues parece que está bien. Le damos unos control Z y listo, regresamos el diagrama. Con esto, ustedes han terminado de dar las entalpías y entonces se podría proceder a lo que es el cálculo de los balances de energía. Para terminar el ejercicio, estoy retomando lo que será la ecuación número 3 y la ecuación número 4. Y con la información que tenemos de las entalpías, entonces poder resolver las ecuaciones que están aquí, ¿no? Entonces, tengan a la mano lo que sería los flujos y las entalpías. En este caso, decimos que la ecuación de QC nosotros la podemos transformar y decir de la siguiente forma. 4 veces el destilado, donde el destilado tiene un valor de 12.42 libra-mol por hora, que multiplica a, ¿qué sería? Que multiplica a HB, y HB tiene un valor de 12.343.51, donde las unidades dijimos que eran kilojoules por libra-mol, menos la entalpía de destilado, que son 857.19 kilojoules por libra-mol. Y si ustedes tienen bien el cálculo, entonces obtendrían un valor de 570.000, más que nada si yo lo tengo bien, 570.640.37 kilojoules por hora, ¿no? Porque se cancelan estos de aquí. Bueno, ahora, para el cálculo de QR, en QR voy a tomar el valor de QC, que son 640.37 kilojoules por hora. A esto le sumo el valor del destilado, que ya sabemos, 12.42 libra-mol por hora, que multiplica la entalpía del destilado, que son 857.19 kilojoules por libra-mol, más el fondo. El fondo tiene un flujo de 18.67 libra-mol por hora, que multiplica a la entalpía de 4216.04 kilojoules entre libra-mol, y a esto le restan la entrada, que eran 31.09 libra-mol hora, por la entalpía, que son 422.6 kilojoules entre libra-mol. Ok. Si no me equivoqué, tengo algún extraño valor por ahí. Yo tengo que el valor de QR son 646.859.64 kilojoules por cada hora, ¿no? Donde los valores del QC y el QR respectivamente son los 570 y los 646. Con eso estaríamos concluyendo el ejercicio número 8, simplemente encontrando los valores de lo que son los flujos másicos y el flujo de energía. Si hicieron bien las cosas, quiere decir que ustedes ya tienen en sus manos una hoja de Excel que les permite calcular las entalpías de un sistema binario en equilibrio termodinámico con un total de 231 compuestos para combinar entre sí. Esto es suficiente
para que puedan utilizarlos en su exposición en la parte de cálculos de energía. Ahora, mañana estaríamos viendo el ejercicio que es el 9 y estaríamos viendo cómo conseguir entalpías que no fueran tal cuales, ¿cómo se podría decir? Que no fueran libramoles por, kilojoules por libramol, sino ya tal vez una entalpía como tal 100% másica o una entalpía 100% molar y que tenga coherencia con sus unidades, ¿no? Que fueran kilojoules por kilomol, por ejemplo, o en su defecto quedarnos con la entalpía de kilojoules por kilogramo, a pasar a totalmente másica. Y también les estaría enseñando cómo hacer los diagramas de Ponchon-Savary, por si quieren tener el diagrama y en lugar de estarle manipulando a los datos, leerlo del diagrama, pues también se vale, ¿no? Nada más que si hacen eso, me van a indicar en el diagrama, me van a indicar lo leí del diagrama, me van a poner una copia del diagrama y van a poner las líneas exactamente qué valores nos están tomando, ¿no? Pero entonces eso lo dejaremos para el día de mañana. Y recuerden, ahora sí, ya con esta información y lo que hicieron el día de ayer, entonces lo suben a Blackboard para calificárselos todos como un solo ejercicio que sería el número 8.